Bueno, y estamos en la previa, mañana empieza el Año Nuevo Judío, es muy especial el día, primero porque estamos en la previa de esta celebración, y segundo porque está pasando de todo en el mundo, y en Israel particularmente. La idea que teníamos era hacer una nota con un querido amigo. Perdón, ¿te puedo sumar otra cosa? Sí, claro, vale, por supuesto. Mes de octubre. Mes de octubre, claro, el primer aniversario de lo que sucedía. Está con nosotros Dani Goldman, que es un querido amigo, que es rabino, y con quien teníamos muchas ganas de hablar cuestiones más espirituales. Lo vamos a hacer igual, así a modo de resistencia. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andás? Mira, muy conmocionado por lo que está pasando. Antes de venir para acá, estuvimos un rato con un amigo, Guy Azubel, que vive acá cerquita, y llamamos a una amiga que vive en Israel, Paula Laufer, que nos debe estar escuchando, a quien le mandamos un saludo enorme a Paula. Enorme, sí. Paula justo recién salía del búnker. ¿Sí? Estaba con la hija, estaba con el hijo, así que, digamos, esto te conmociona, ¿no? Saber qué es lo que está pasando in situ, claro. ¿no? Ver, ¿sí?, carne y hueso de qué se trata cuando salís de un búnker. Y yo en lo personal pasé por una guerra, ¿sí? Yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén y pasé la primera guerra del Líbano en los años 80. Pasamos junto con mi esposa 2 atentados en la ciudad de Jerusalén. Lo que hay que tener en cuenta primero es que una guerra no es un partido de fútbol, ¿viste? Sí, no es chiste. Ahí uno se juega la vida, uno vive con una sensación de tensión permanente. Y bueno, desde este lugar me deseo que vuelvan los secuestrados y que se pueda encontrar la paz. Me parece que ese es me parece ahí, Dani, un mensaje sensato, ¿no? Sí, me parece que es el mensaje o el deseo de todos. La verdad que cuando ayer hablé con Dani, que se nos ocurrió la idea de poder vivir esta previa del Año Nuevo Judío, hablamos incluso, la idea es hacer una cosa, bueno, después hoy nos despertamos con este lío interminable, ¿no? Obviamente que no se puede. Es imposible abstraerse, claro. Es imposible abstraerse porque de lo además que está sucediendo. ¿Sabes qué? Vayamos desde otro lugar. La vida espiritual no puede ser pensada sin el más acá. Y a mí, ¿sí?, lo que pasa allá repercute en lo que a mí me pasa acá. ¿Sí? Yo como judío puedo vivir circunstancialmente fuera de Israel, pero no puedo vivir mi vida como judío sin pensar en la existencia del Estado de Israel. Claro, ¿sí? Claro. O sea, que hoy hablábamos, Dani, con uno de nuestros productores, y me decía, sin duda va a ser uno de los años nuevos judíos más tristes de los últimos años. Eso será inevitable en las casas, en las familias, en aquellos que ven todo esto, bueno, con la perplejidad con la que todos estamos viéndolo, seamos judíos o no seamos judíos. Sí, ¿no? por supuesto. Porque creo que esa es la palabra, ¿no? Perplejidad. Sí, sí, es correcto. Digamos, es pensar en cosas que te asombran y que no podés entender de alguna manera cómo la condición humana llega a situaciones así, ¿no? Bueno, es que así está un poco el mundo, lo charlábamos también recién en la previa, de poder pensar que está el mundo quizás girando de una manera un poco vertiginosa. Tengo una duda importante. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es ser judío? Mira, yo te podría decir... ¿Es una respuesta religiosa la que me puedes dar? Ontológicamente, te podría decir que es un dato de la realidad. Pero por otro lado, ¿sí?, la pregunta, ¿qué es el judaísmo? La palabra judaísmo, como tal, no es una palabra judía. Mirá vos. Antes de lo que hoy llamamos judaísmo, ¿sí?, definíamos como Torá. Torá es algo así como una visión judía de la vida. Es decir, en términos concretos, Torá hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, pero Torá tiene que ver con una visión judía de la vida. Y en ese sentido yo te diría que el judaísmo como tal
es un sistema de símbolos en donde hay costumbres religiosas, hay una teología, hay textos que nosotros consideramos que son textos sagrados, hay una tierra, hay lenguajes, ¿sí? El hebreo es uno de ellos, pero hay 37 lenguajes judíos, ¿no? Bueno, en fin, y todos estos elementos están concatenados unos con otros. Hay un ciclo de vida, hay un ciclo del año, ¿no? Ahora nos aproximamos a comenzar con la etapa de lo que se llama Yamim Noraim, los días terribles o días temibles que comienzan con el año nuevo y continúan o concluyen prácticamente con el día de la expiación que llamamos Yom Kippur. Claro, el día del perdón. O sea, ahora vienen 10 días, empieza la celebración mañana y vienen 10 días. ¿Vos crees que el año nuevo se considera o es parecido a como el catolicismo lo celebra, por decirlo de alguna manera? Bueno, por un lado es un momento de celebración, pero por otro lado también yo lo llamaría una conmemoración, porque celebramos que hemos llegado hasta este momento, hasta este instante, pero paralelamente nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo en este mundo, ¿no? Si estamos haciendo de este mundo un mundo mejor. Y estamos haciendo de este mundo un mundo mejor. Justo, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil, ¿no? Al final yo creo que sí. Al final creo que vamos a hacer de este mundo un mundo mejor. Pero pasamos por etapas que son sumamente duras. Yo te preguntaba, y ya abro a los chicos para que participen, porque es sumamente interesante. Yo te preguntaba si esta idea de un mundo girando de manera mucho más vertiginosa, un mundo patas para arriba, digamos que al que miramos con mucha perplejidad por todo lo que pasa, no solamente en Israel, lo que está pasando en todos lados. Si notás que la gente está más religiosa, más espiritual. Mira, no sé cómo medir el tema de la espiritualidad. Yo lo único que te puedo decir es que la tradición judía es una tradición comunitaria, ¿sí? Es decir, no se vive solo la espiritualidad. Se vive la espiritualidad en un colectivo, en una sociedad, en una comunidad, ¿sí? Y la comunidad es algo que vibra de manera tal que vos no podés pensar tu vida sin la vida del otro. ¿Sí? Hay un pensador judío que se llamaba Martin Buber, ¿sí? Que hay escuelas hoy. Hay una escuela que lleva su nombre, que él decía, no existe el yo, ¿sí? De manera tal que mi subjetividad me lleve a hacer algo solitario. Es siempre yo tú, ¿sí? Es decir, yo tú o yo ello, no importa, pero en este caso no puedo pensar mi vida si no existe la vida del otro. Y en ese sentido también yo aprovecharía a pensar, ¿no? Que, y trayendo la situación coyuntural, cada uno puede tener una visión diferente. Nosotros los judíos tenemos una visión determinada de lo que está pasando en Israel, y otros pueden tener otra visión. Lo que sí tenemos que tener conciencia es que todos tenemos que convivir, ¿sí? Especialmente en este país, en donde la convivencia se da de una manera bastante buena, ¿no? Podemos convivir con la comunidad árabe, podemos convivir con la comunidad cristiana. De hecho, junto con Omar Abud, que es un dirigente musulmán, y con el padre Guillermo Marcó, conformamos el Instituto de Diálogo Interreligioso. Bueno, hemos charlado mucho sobre eso, ¿no? Sí, sí. Dani, vos tenés como una obsesión, en el buen sentido, por el diálogo, por el encuentro, y eso en este país es espectacular, porque espectacular y necesario también, ¿no? Sí, creo que es necesario en el mundo, ¿no? En el mundo, claro, sí, lógico. Sí. A ver, Tino, dale. Me interesa mucho preguntar en un país como Argentina, donde hay mucha cultura judaica, ¿cuánto piensa usted en su conocimiento y en su recorrido que sabemos y cuánto que ignoramos por fuera del judaísmo, de todo esto que hablamos, de la cultura judía, de la religión, ahora de la política que se habla tanto, a veces se confunde, y cuánto falta de pronto comunicar un poco tal vez en ese sentido para acercar a personas que tienen curiosidad, pero que miran un poco desde la otredad, confundidos tal vez. Vamos por parte. Los prejuicios surgen
esencialmente a partir de la ignorancia. Ujú. ¿Sí? Prejuicio e ignorancia son sinónimos. Desde ahí a todos nos falta conocer mucho del otro. Y me parece que ese es el gran desafío. Por ahí escuchamos mucho de los judíos, porque el judío es, entre comillas, un ser urbano. ¿Sí? Existían los gauchos judíos, pero duraron una generación. El lema que se utilizaba es que los primeros inmigrantes judíos sembraban semillas y cosecharon doctores. ¿Por qué? Porque enseguida la cuestión del estudio, de un oficio, de una profesión, era necesario, ¿no? Y porque el judío culturalmente es un ser urbano. Por eso en una ciudad como esta escuchamos tantas cosas sobre judío, judaísmo, etcétera, etcétera. Ahora, en términos numéricos, yo te diría que somos una minoría, ¿sí? Una minoría que por otro lado se hace notar, ¿no? Se escucha de ella, hay mucha producción cultural, intelectual, en el mundo del comercio, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las ciencias. Claro, pero una ¿no? minoría, convengamos, que fue arrasada en primera parte por el Holocausto y ahora también. Sí, sí, por cómo, supuesto. cómo se van levantando el pueblo judío, cómo tiene esa resiliencia tan fuerte. Bueno, mira, yo soy hijo de sobrevivientes del Holocausto, hijos de la Shoah. Mis padres llegaron a la Argentina en el año 1948. ¿Desde? Mi papá de Polonia y mi mamá de Ucrania, ¿sí? Y la historia es una historia muy, muy triste porque ambos perdieron casi toda la familia. Solamente del lado de mi mamá sobrevivieron sus padres. En el pueblo de mi mamá, ¿sí? ¿De dónde sos? ¿De dónde era tu vieja, Dani? Ucrania en el límite con Polonia, mi papá de Polonia con el límite con Ucrania. Y en el pueblo de mi mamá había 7.500 miembros de la comunidad judía y sobrevivieron 19. 19, ¿sí? Sobrevivieron también en un búnker. Y la historia es que mi papá sobrevive solo en los bosques como guerrillero, ¿no? En los bosques, y vuelve a su pueblo y no había nadie. Había pasado un primo por el pueblo y dejó a un vecino un papelito diciendo: si me buscan estoy en tal lugar. ¿En dónde estaba? En la casa de mi mamá. ¿Sí? Ahí fue mi papá a la casa de mi mamá, que era prácticamente la casa de los 19 judíos que habían sobrevivido, y a la semana se casaron. ¿Se conocieron allá? Se conocieron allá, se casaron, estuvieron 2 años viviendo en Polonia. Y llegan a la Argentina en el 48. Se fueron en el 46. En el 46 en Polonia hubo un pogrom muy grande, y los judíos en ese momento decidieron en masa prácamente emigrar. Se fueron a vivir a París, pero era la París de la posguerra, no era la París ¿sí? del amor y del... Europa. Claro, la París romántica. Claro. ¿no? Por eso le hablaba de la resiliencia. ¿Y por qué, ¿no? ¿por del qué pueblo Argentina? judío. Bueno, porque se fueron a Brasil, parte de la familia estaba en Argentina y parte estaba en Brasil. En Brasil no se pudieron adaptar, llegaron a la Argentina, bueno, era una Argentina de otro... ¿sí? De otro orden, en donde vos con trabajo podías rápidamente salir adelante. ¿No? Dani, ¿qué es Rosh Hashanah para aquel que no sabe nada de cultura judaica? Bueno, Rosh Hashanah quiere decir cabeza del año. ¿Qué es lo que se celebra a partir de mañana? ¿Qué ¿Qué hora? Se celebra a partir de la caída de las primeras estrellas, cuando empieza la oscuridad. Bien. El día judío comienza la noche anterior. ¿Sí? O sea, para nosotros mañana va a ser jueves. Mañana la noche va a ser jueves. Entonces, en este atardecer del día miércoles, ¿sí? Que para nosotros va a ser jueves, ahí comienza el nuevo año, 5.785 años de la simbólica creación del mundo. ¿De dónde surge esta cifra, 5.785?
de la época de los sabios del Talmud, siglo II de nuestra era, en donde ellos comenzaron a hacer una cuenta de cuántas generaciones, según el texto bíblico, ¿sí?, tenían como antecedentes, Claro. como antecesores. Y ahí te da así eso. llegaron 3.200 años. Ahora, ¿sí? Dani, para el judaísmo, ¿cómo se crea el mundo? Bueno, yo no puedo hablar para el judaísmo, puedo hablar para mí, ¿sí? Sería muy petulante de mi parte hablar del judaísmo. Para mí, por eso es una cifra simbólico aniversario de la creación. Yo creo en la ciencia, ¿sí?, y la ciencia se contrapone, ¿sí?, con esta historia. Entonces tengo que entender que esta historia es una historia, ¿sí?, de orden, llamemos, mítico, o de orden, ¿sí?, del orden, yo diría, metafórico. Claro. ¿no? Y esta metáfora nos permite, en definitiva, hacernos la real pregunta. No es hace cuántos años que estamos en el mundo, sino para qué estamos en este mundo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Y la misión ¿Con en la este mundo, certeza de que todos tenemos una misión? sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Cada ser humano ha sido creado con un sentido de misión. Todos tenemos algún porqué, ¿sí? Es decir, encontrarle un sentido a la vida. Esa es la misión. Encontrarle un sentido a la vida. ¿Siempre tuviste claro tu misión? No, depende del día. No es tan así. No es tan así. Hay días que soy sumamente creyente y hay días que pongo en duda mis ¿Qué te hace creencias. poner en duda las creencias, la fe? Mira, cuando muere un chico, me hace, ¿sí? Muchas veces tuve que... ¿Pero es poner en duda o acompañar. enojarte? No, poner en Enojarte duda. con Dios, viste que Poner uno a en veces duda, dice... poner en duda. Che. No todos los judíos creen como yo creo, y para mí Dios en ese sentido es una metáfora. Ajá, ¿sí? bien. Y si entramos al orden teológico, yo quisiera decir lo siguiente, ¿sí? Dios es un verbo, pero no el verbo en infinitivo, ¿sí? Dios no es amor, Dios no es justicia, Dios no es bondad. Cuando yo percibo o hago, ¿sí?, o veo que hay un acto de justicia, entonces ahí es como Dios se manifiesta. Y es una forma inefable, ¿sí? Es una forma que no se traduce en palabras, ¿sí? Cuando veo, ¿sí?, Dios no es amor, cuando uno ama, el momento Ahí está de Dios. ese Se amor, manifiesta. ahí se manifiesta Dios. Es acción. ¿Sí? Es acción, Es claro. una acción, es un verbo. Bueno, y está pasando todo lo contrario en este momento, por ejemplo, en Israel. Yo a veces me pregunto, y yo también tengo muchas dudas sobre mi religión, soy católica, pero ¿por qué si a todos nos creó un verbo, manifestación, todo lo que como lo quiera llamar, Alá, Jehová, Dios, cada uno con su creencia? ¿Por qué los seres humanos no podemos convivir mínimamente? Sí, nos destruimos Porque esta entre guerra nosotros. es ancestral, es odio ancestral. Yo diría, claro, no es odio ancestral. No es odio ancestral. Esta guerra tiene, ¿sí?, 80, 90 años mirándola para atrás. ¿Sí? ¿No más? No La convivencia entre árabes y judíos, ¿sí?, siempre ha sido Claro. una muy buena convivencia. Pensemos en la época de el siglo de oro español, en donde judíos, cristianos y moros, ¿sí?, y árabes podíamos convivir, ¿sí? Es un tema, yo quisiera pensar que es un tema coyuntural, ¿sí? Y por eso veo esperanza en algún momento. Claro, que yo a veces todo me esto- imagino a mi Dios, ¿no? A Dios digo, debe mirarnos y decir, ¿qué ¿Qué hice? hice? Claro, bueno, claro. ¿viste? Es Porque- que yo no creo que Dios mire. Ah. Dios es una Bueno, pero metáfora. Está bien, pero tampoco nos el lugar? manifestamos. No, como- ¿y cuál es el lugar del hombre? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar del hombre? Es decir, los responsables de todo esto somos nosotros, ¿sí?, en ese Claro, lugar, creyendo que somos dueños de la verdad y no buscadores de certezas. Dani, te traigo de vuelta a lo que va a pasar mañana. Primera estrella. ¿Qué hacen las familias? Más allá de lo especial que va a ser Mirá, mañana, ¿no? Mira, en principio estas festividades, a diferencia de otras, son festividades comunitarias. Cuando digo festividades comunitarias, tiene que ver con una vida sinagogal, ¿sí? Hay otras que son más hogareñas. Claro. Pero de todos modos, esto no le quita el Lo hogareño. sentido
del hogareño, ¿sí? Vamos a ir a la sinagoga, nos vamos a congregar, vamos a elevar nuestras oraciones porque vuelvan los secuestrados y que haya paz en la zona. Vamos a rezar por ¿sí? nuestro dolor, pero también por nuestra esperanza. Y después vamos a volver a casa y nos vamos a reunir familiarmente. ¿Sí? Familia, ¿Qué se come? amigos. Todo. Bueno, ahí viene la parte más interesante. Eso. Claro. Ahí viene lo más Bueno, yo interesante. les voy a contar, hay dos corrientes. grandes, claro, sí, en el judaísmo siempre es una asamblea permanente, Sí, ¿no? amplio. Entonces hay dos corrientes, Sí. dos grandes corrientes. La corriente de Europa Oriental, los llamados ashkenazíes, Sí. ¿sí? Y la corriente que viene de España y que después se tradujo en países Sefaradíes. árabes. Sefaradíes. Son sefaradíes. Los sefaradíes, ¿sí? Tienen una comida que es maravillosa. Bien, vamos ahí, Maravillosa, entonces. Maravillosa, sí. Pero los ashkenazíes nos hemos acostumbrado a nuestros propios sabores. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, el pescado relleno es parte de la cultura ashkenazí. Los ashkenazíes comemos mucha papa, que tiene Bien. que ver con el hecho de que los judíos en Europa Oriental eran muy pobres. Claro, claro. Entonces comían papa todo el tiempo. Sale Todas las un comidas nille ahí. tienen- Sale un nille de papa. Salen los nilles de papa. Varenique. Los vareniques. Bien. Sí. Vos estás más informado que yo. No, chico. yo tengo ahí, somos del mismo barrio, tengo algunos dos o tres reductos donde Claro. de vez en cuando compro Bueno, algo. si vas mañana a la pescadería seguramente va a haber cola. Nuestra Bien. pescadería Sí, ahí en sobre la el calle cano, Cano. exactamente. Pero puede darse que en un hogar se entrecrucen las Sí, dos. por supuesto. Ah, ok. Por supuesto. Y ahí está. ahí me- Comemos un poquito de cada Ahí, cosa. ahí se come mejor. Ahí Sí, se come claro, mejor. Sí, completo. sí. Pero la comida sefaradí tiene esta abundancia de colores, Bien. de gustos diversos. Sí. ¿Y qué se etcétera. toma? ¿Qué se bebe? No, se bebe lo mismo que se bebe. ¿Llevo Malbec? Claro. Sí, puede llevar Ah, Malbec. ok. Bien. Pero Sí, espera. sí. ¿Todo judío come comida kosher? No. No necesariamente. Los judíos observantes comen comida. Observantes. A ver, definime un poco eso. Los judíos que siguen ciertas Más practicantes. tradiciones que tienen que ver con la ley judía. ¿Sí? Pero de todos modos el kosher es un signo, ¿no? Es un símbolo. Hablemos 2 minutos de kosher. Vamos. ¿Sí? El sentido. Que aclaro algo. Ya hay el estadio de Boca y el estadio de River ya tienen sectores donde uno Claro. desde un tiempo, ya Sí, bastante hace un tiempo. Las hay líneas aéreas también. Claro, comida, se dice sí. collerizada, ¿está bien? Callerizada. Callerizada, Sí, bien. sí. Bien. Lo que el judaísmo tiene, mira, de nuevo, caigo en esta trampa del judaísmo, pero dicho de otra manera, sí, el judaísmo tiene como concepción la idea de que nosotros estamos en este mundo de paso y no somos dueños de este mundo y no somos omnipotentes y tenemos que tener límites en todo, ¿sí? Inclusive en la comida. No podés comer lo que a vos se te dé la gana, porque es muy fácil traducir este sentido de omnipotencia, Sí. de que yo puedo comer lo que se me da la gana, a llegar a hacer con el otro lo que a mí se me da la gana. Como cierta disposición Entonces, de otras cosas y del otro. Claro. No dispongo del otro. No dispongo del De mundo, nada. estoy acá de paso. Bien. Y por lo tanto tengo ciertos límites. La idea de lo kosher está puesta en ese sentido. Ese sentido lo llamamos la santificación. ¿Sí? Santificación de la vida, santificación de la comida, santificación de la lectura, ¿sí? Santificación inclusive del sexo, ¿no? Hay cosas que marcan, ¿sí? Vos no podés hacer en este mundo lo que a vos se te da la gana. Y hay que asegurarse que esa vuelva a lo gastronómico, que esa tradición gastronómica, digamos, Vaya pasando. siga pasando de generación en generaciones. Bueno, Clave, pero ¿no? eso por un lado, pero por otro lado, en los diversos lugares que hemos vivido los judíos en el mundo, ¿sí? Hemos transformado nuestros gustos alrededor de la comida. ¿Hay algo que comías de niño que hoy quizás tiene otro sabor, otro gusto, Mirá, otro olor y una extrañás vez- o no? Una vez un colega tuyo me decía, pero vos no podés comparar los fideos con tuco, ¿sí? el sabor. Y yo le decía, sí, lo podés comparar, porque el gusto es algo desarrollado culturalmente.
Claro. Es algo. Mi amigo Omar siempre me cuenta: mira, en mi casa comer lahmacun y comer hummus, etcétera, etcétera, era comida cotidiana. Claro. Para mí es una cosa excepcional. Ahora, en mi casa comíamos, digamos, el sabor del gefilte fish, del pescado Sí, relleno, es algo cultural que yo digo, ¿sabes qué? Es parte de mi. No puedo vivir sin eso. ¿Sí? Como, sí, hay aromas. Sí, hay olores, hay gustos, ¿no? Como hay lecturas, ¿no? Pero que claro. nos hacen a nosotros y que son parte de nuestra Pero vida. claro, Dani Goldman con nosotros, rabino, en las vísperas justamente de un nuevo año judío, difícil por supuesto por todo lo que se está viviendo, pero interesante tomarnos 20 minutos de radio, un programa que habitualmente va muy a los piques, Sí. por no decir otra cosa, y parar un poquitito para pensarnos, pensar la religión, pensar la espiritualidad. Ese era el objetivo, Dani, así Bueno, que mil gracias. Yo les agradezco porque me sacaron del hábito cotidiano y de las noticias, etcétera, etcétera. Y de repente pensar en estas cosas, ¿sí? Acompañado de gente que está interesada en Pensar saber, en lo que ¿sí? dijiste, ¿no? Que estamos de paso. Y estamos de paso. Sí, pensar en el otro Estamos también, de ¿no? paso. Bueno, les Ese es deseo, un concepto interesantísimo. les deseo un buen año. ¿eh? Gracias. Que tengamos un Gracias. buen Lo año. mismo para Eso, vos. igualmente. ¿Te podemos aplaudir, Dani? No, No te aplaudimos. No, entonces. cuando traiga Cuando traiga los niches. Ahí está. Gracias, Dani, querido. Dani Goldman con nosotros. Aquí pasó un ratito en la previa del Año Nuevo Judío. Repito, en un momento muy especial, muy particular para todo el pueblo judío y para el mundo en general. Allí va nuestro abrazo y nuestro cariño.